este conflicto Rusia-Ucrania es el dominio que tiene Rusia en el sector del gas. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que en respuesta a las sanciones, Rusia pudiera cortar el suministro a países de Europa que dependen de esa importación. Y de esto queremos hablar con Jorge Kamphoff Miller, miembro fundador del Oil, Gas and Energy Development. Fue vicepresidente de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta diciembre de 2002. Tiene más de 40 años de experiencia en sectores petróleo, gas, petroquímica y energías alternas. Muchísimo gusto. Gracias por atendernos esta mañana, señor Kamphoff. Sí, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad pues, de tener entrevista con ustedes allá en Venezuela. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Le puedo preguntar cuál es la importancia de Rusia en el mercado del gas en toda Europa? ¿Cuántos países dependen de su suministro? Bueno, la gran mayoría de los países de Europa, y el principal es Alemania, dependen del suministro de gas de Rusia. Hay una parte también de gas de Rusia que va hacia China, donde ellos tienen un suministro de gas importante también. Alemania, sin embargo, que fue un poco más suave en sus declaraciones al inicio de esta situación con Ucrania, detuvo prácticamente en aquellos primeros días el Nord Stream 2, pero caramba, qué paradoja, es el principal dependiente del gas ruso. Aún así se ha mostrado en los últimos días mucho más firme, mucho más frontal, incluso llamando internamente a incrementar su gasto en materia de seguridad. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve la posición diplomática de los países, pero con la dependencia económica y en este caso energética que tienen de Rusia? ¿Hasta dónde pueden llegar? Sí, bueno, con relación a ese punto, ya Estados Unidos está tomando acciones para transportar vía buques de gaseros el gas natural hacia Alemania y hacia otros países de Europa. Claro, esto es algo que tendrá una situación temporal, puede permanecer en el tiempo, pero sin embargo el gas de Rusia es indispensable para todo lo que es la economía y el desarrollo económico europeo. Pero en estos momentos ya se están tomando medidas para poder garantizar un suministro vía gaseros hacia Alemania y otros países, como mencioné anteriormente. ¿Qué cree usted? Obviamente es muy difícil ponerse en los zapatos de Vladimir Putin o de su régimen, pero ¿cree usted que es posible que en efecto el presidente de Rusia corte el suministro a Europa y qué consecuencias podría tener? ¿Qué otras opciones tiene Europa para hacerse de gas para su consumo interno? Bueno, aparte del gas que viene de Rusia, Uh-huh. hay producción interna, aunque es muy baja, entonces va a tener que depender Europa de las importaciones de gas natural. Ese elemento es muy importante. Uh-huh. Ahora, también hay un efecto importante en las exportaciones de crudo ruso hacia los Estados Unidos, y este es un tema que yo quería tocar porque Estados Unidos está en el proceso de suspender las compras Sí. de crudo y productos refinados de Rusia, que en diciembre del año pasado, del 2021, estuvieron en el orden de los 400 a 480,000 barriles. Entonces, de manera que aquí hay un elemento importante, es porque ese volumen que China suministraba a Estados Unidos, inclusive se está hablando de que pudiera venir desde Irán. Esto no es un acuerdo, esto simplemente son comentarios entre los congresantes acá en los Estados Unidos, y eventualmente también se hablan de una posible suspensión de la importación de crudo venezolano. Uh-huh. Ahora aquí yo quiero resaltar algo muy importante. La producción de Venezuela Uh-huh. en el año 2002, diciembre del 2002, era de 3.300.000 barriles. Hoy en día Venezuela está produciendo menos de 600,000 barriles. De manera que imagínense ustedes, el precio del petróleo hoy
amaneció en $110 con 26 centavos el WTI y el crudo Brent en 112 con 98 centavos. Imagínense el dinero que estuviese ingresando en Venezuela si estuviésemos produciendo cerca de los 4 millones de barriles, lo cual colocaría a Venezuela entre el quinto productor de petróleo. Entonces, este es un hecho muy importante, que lamentablemente nosotros hemos perdido esa producción de petróleo por las causas que todo el mundo conoce. Sí, y precisamente allí me detengo porque leía entre los titulares nacionales el día de hoy que Nicolás Maduro dice que Venezuela está lista para vender petróleo y gas a los Estados Unidos. Allí dos consideraciones. Uno, y creo que lo ha respondido con nuestra producción, que ha caído de 3.300.000 a alrededor de 600, 700.000 en el mejor de los casos en los últimos meses. Uno, tenemos la producción suficiente para comprar, independientemente de las sanciones y de la necesidad que tengan los Estados Unidos. Tenemos la producción suficiente. Y dos, con respecto al gas, otro experto en materia de gas, me refiero a Antero Alvarado, decía que sí, que el país tiene grandes posibilidades de exportar gas natural licuado, pero no de manera directa, sino a través de Trinidad y Tobago. ¿Qué posibilidades tiene Venezuela de aprovechar? Y es terrible hablar de aprovechamiento económico dentro del marco del drama de la guerra, pero la verdad es que con la guerra también hay intereses que se activan en el planeta. ¿Qué posibilidades tiene Venezuela en este momento de aumentar su producción, de aumentar su venta tanto de gas como de petróleo? Bueno, con relación a ese punto, hay muy pocas probabilidades de aumentar en forma inmediata. Nosotros, a través de un grupo que tenemos acá en la diáspora, hemos venido trabajando en cuánto tiempo se pudiera recuperar parte de esos 3.300.000 barriles, y eso tomaría por lo menos varios años en hacerse. De manera que, y el problema del gas, sí es cierto, Venezuela tiene suficiente gas natural, pero el problema es que Venezuela no tiene las suficientes instalaciones para poder exportar gas natural licuado, porque eso se requiere plantas especiales de gasificación y desgasificación cuando llegan a los puertos de consumo. De manera que Venezuela no va a poder aumentar su producción a corto plazo, porque esto es un problema que no va a permanecer en el tiempo. Va a llegar un momento que esta situación se va a resolver, a menos de que estemos esperando, y ni Dios lo quiera, de que haya una tercera guerra mundial. Eso no lo quiere nadie. Entonces, de manera que Venezuela va a ser muy difícil, además de los compromisos que tiene Venezuela y el mercado interno. El mercado interno solamente se llevaría o se lleva más de la mitad de la producción actual de Venezuela. De manera que Venezuela sí podrá exportar parte del crudo y no de los productos, porque las refinerías están trabajando una capacidad muy baja, en las que están trabajando, porque la mayoría de las unidades de proceso de refinación están inactivas. Es decir, si se concretara que Estados Unidos efectivamente compra petróleo a Irán, país también sancionado, abriría la puerta para poder comprar también petróleo de Venezuela. El tema es que la producción de Venezuela está lejos de ser la de Irán, lejos de ser la de nuestro histórico, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Irán está ahorita en condiciones de suplir unos 450.000 barriles, es decir, sería el volumen equivalente que ahorita Estados Unidos está recibiendo de Rusia. Okay. Pero de nuevo ahí tienen que llegar a un acuerdo, claro, porque hay también una serie de sanciones ya por otro motivo con relación a la fabricación de los de las armas nucleares, sí, o del desarrollo nuclear en Irán. Claro. De manera que ahí tendría que haber una negociación para poder permitir que este petróleo de Irán sustituya al petróleo ruso. Claro. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, muy gentil. Muchas gracias, hasta luego. Feliz día. Jorge Kamkov Miller, miembro fundador del Oil, Gas and Energy Development
Fue vicepresidente de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta diciembre de 2002. Tiene más de 40 años de experiencia en sectores petróleo, gas, petroquímica y energías alternas. A ver, Ucrania también es importantísimo productor de trigo en Europa.